Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana e internacional, con Andrés Leonardo Briceño. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas. Este es el capítulo número 23 de este programa. La última vez que conversamos lo hicimos sobre el 18 de octubre, la relación que existe entre esta fecha, a mi modo de ver, terrible para Venezuela, y una serie de vicios típicos de la política en nuestro país, que van desde la partidocracia, el electoralismo, hasta el golpismo del 4 de febrero. Antes tuvimos otros programas igual de interesantes, uno sobre Venezuela en la hispanidad, otro sobre Bolívar como figura representativa del genio español. Y bueno, hemos vivido recientemente una etapa de repunte, de revivir este programa que es más que nada un espacio para pensar a Venezuela, para reflexionar sobre nuestro país, sobre quiénes somos, sobre el papel que nos toca cumplir frente al mundo, frente a la tradición de la que somos parte, frente a nuestra familia y frente a nuestra descendencia. Rompiendo Paradigmas es un programa para los que quieren pensar, para los que quieren poner a trabajar la cabeza, sea para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o sí en esta cosa pero no en la otra. Pero lo importante, reitero, es que es algo que tiene que despertar en nosotros una sensación. Algo tiene que empezar a crepitar como el fuego en nuestro interior, porque para poder llegar a la Venezuela posible, a la gran Venezuela que todos soñamos y queremos, es necesario que primero haya una profunda transformación interna, que haya una entrega total hacia algo que es más grande que nosotros, y para eso tenemos que dejarnos de superficialidades, de banalidades y tomarnos en serio a este país nuestro. Hoy vamos a hablar del alma venezolana. ¿Qué es el alma venezolana? ¿Qué cosa? ¿Qué tema más enrollado? ¿No? A mí parece que me encanta meterme en camisa de 11 varas y ponerme a opinar sobre cuestiones que no se pueden profundizar y mucho menos resolver en 30 minutos, 45 minutos. Pero como les dije, cada programa que nosotros hacemos en este podcast en particular es, en realidad, una chispa. La mecha no forma parte del programa, la mecha la ponen ustedes, nosotros ponemos la chispa. Si nosotros acá logramos encender la chispa que ponga a aquellos que nos escuchan a pensar en qué es el alma venezolana, qué nos hace venezolanos, cuáles son esas cualidades superiores, metafísicas, incluso preternaturales que tienen que ver con la honda espiritualidad nacional, y no nos quedamos únicamente con lo que podemos tocar y lo que es evidente, entonces yo creo que estaremos empezando a hacer las cosas bien y que este programa tendrá sentido. Pero bueno, antes de continuar con el programa, me gustaría recordarles que si les gusta lo que escuchan, lo que han escuchado hasta ahora y lo que van a escuchar el día de hoy, nos sigan en Spotify. Y si no en YouTube, y si es en YouTube, que se suscriban, que le den like a los videos y clic a la campanita para recibir notificaciones sobre todas las cosas nuevas que se vienen. Por cierto, para quienes nos siguen en Patreon, me parece que ya está disponible el último episodio de La Palabra Compartida, con el que cerramos el ciclo de Mario Briceño Iragorri. Va a tardar unos días más en salir al público por YouTube, pero si no pueden esperar a escucharlo, están siempre invitados a colaborar con nosotros con lo que cuesta un cafecito o 2 cafecitos por ahí por Patreon, lo que los convierte a ustedes en nuestros mecenas. También sepan que estando por ahí pueden comunicarse directamente con nosotros si necesitan ayuda para conseguir alguna obra, un libro, para hacer la tarea del colegio. Ese es otro de los beneficios que estamos ofreciendo para nuestros seguidores. Y estamos pensando en agregar uno que sea una especie de conversatorio 1 a 1 o en un grupo, ¿no? En donde haya un preguntas y respuestas con el equipo del EPC. Lo cierto es que no vamos a desaparecer, si bien tenemos 2 semanas que no sacamos un programa del podcast. Se habrán dado cuenta quienes nos siguen que estamos constantemente publicando cosas. Últimamente, reels de distintas entrevistas. Por allí sacamos
una de Sofía Inver con Luis Herrera Campins. Sacamos un encuentro muy bonito de Luis Mariano Rivera con Simón Díaz, el tío Simón y Gualberto Barreto. Ha habido un poquito de todo como en Botica, pero estamos en movimiento. No vamos a desaparecer, no nos vamos a desintegrar. No hay nada que temer en ese sentido. Dicho esto, volvamos con el programa. Porque ahí está la pregunta flotando, ¿verdad? El alma venezolana. ¿Qué es el alma venezolana? ¿Qué es un alma, en primer lugar? Esto podemos analizarlo desde dos puntos de vista completamente diferentes. El primero, y es al que yo adhiero, del que me gusta hablar, tiene que ver con esa cualidad humana, al ser criatura a imagen y semejanza de su creador, de tener una esencia trinitaria, cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas son fundamentales. Las tres cosas deben desarrollarse en paralelo y cuidarse porque son obra divina. No es como, por ejemplo, en las doctrinas orientalistas en donde el cuerpo no tiene ningún valor, es una carcasa, ¿no? Acá, todo esto, que es un regalo, tiene su justo valor. El cuerpo lo conocemos muy bien, es en donde se desarrollan las potencias materiales, lo vivimos, lo sentimos, lo trabajamos. Tenemos los sentidos que nos permiten percibir la objetividad del mundo. Y si nosotros nos quedáramos en una visión materialista de la vida, a la manera de marxistas o de los liberales, podríamos decir que ahí termina la historia. O que por lo menos termina en una suerte de espacio intermedio entre el cuerpo y el alma, que es el de la mente. La mente es ese otro lugar un poco más intangible, pero si seguimos en la línea materialista no es tan misteriosa porque se resume en una serie de procesos, ¿no? De mecanismos químicos, producto de diálogos constantes de acciones que producen reacciones internas que se manifiestan externamente y así. La parte espiritual es la que nos permite entrar en correspondencia con la gracia, en contacto con lo divino, es el campo de batalla por excelencia entre el bien y el mal. El espíritu humano es un campo de batalla, pero es en el alma en donde se manifiestan las potencias, las virtudes, los vicios que hacen de una persona. Aquello que da identidad a alguien radica en su alma. En el alma humana conviven y combaten constantemente la ignorancia y el entendimiento, la malicia y la voluntad, la gula o la lujuria de vivir frente a la fortaleza de voluntad, y la concupiscencia, que es nuestra inclinación al mal frente a la templanza. Por el alma entendemos, recordamos y nos movilizamos, porque en ella se manifiestan la memoria, la voluntad y el discernimiento. Dicho esto, el alma venezolana, en esta perspectiva trascendental, podríamos decir, es todo aquello que tenga que ver con esa lucha permanente de nuestro pueblo entre el ejercicio de lo que es justo y bueno, de lo que es mesurado, meritorio, frente a la corrupción, el desorden de los apetitos, la ignorancia, la impaciencia y la soberbia. De manera que, y este sería el segundo modo de ver el término alma, también podríamos hablar, sacando la parte metafísica, de las costumbres, de las tradiciones y de aquellas cosas, maneras de ser, cosmovisiones que se nos han vuelto costumbre y tradición por culpa de la repetición y el ejercicio de malas acciones, malas actitudes y demás. Si hablamos del amiguismo, del tiramialguismo, de la supuesta viveza criolla, de la tendencia al martilleo, hay un combate entre la impaciencia y la mediocridad frente al sacrificio del trabajo esforzado y la honestidad. Si hablamos de, como lo hemos hecho tantas veces, el analfabetismo político, entramos en el terreno de la ignorancia frente a la necesidad de conocer, de ser responsables ante la realidad que nos rodea, porque todo tiene consecuencias. Entonces, el alma no solo tiene estas potencias, sino también una parte intelectiva, de conocimiento, de aproximación a la realidad, de entendimiento de esa realidad, que la podemos entender muy mal, porque alguno puede entender que ser venezolano es estar orgulloso del Salto Ángel y de la Reina Pepiada, y ahí termina la historia. Y una parte afectiva que tiene que ver con nuestras maneras, que el venezolano es bonchón, que el venezolano puede ser sacrificado o flojo,
Puede ser bien puesto o grosero, orgulloso o humilde, sensible, apasionado, entregado, perseverante. Todo eso es emotivo. El alma venezolana, quieran verla con trascendencia o no, aunque no entendería cómo no pueden verla de un modo trascendental, es este encuentro de lo intelectivo, que es nuestra manera de aproximarnos a la realidad y aprehenderla, hacerla nuestra, lo emotivo y lo tradicional, que es algo mayor que nosotros, nos supera, nos precede y nos marca, pero no nos determina. Entonces, ¿cómo resumir todo ese asunto que es ontológico, teológico, filosófico, sociológico en media hora? Y bueno, claramente no se puede, pero sí intentemos ver qué puntos podemos ir sacando. Yo siempre he sido de la creencia, por ejemplo, de que el venezolano no es vivo, de que esa mal llamada viveza criolla es una invención cultural que no tiene ningún sustento en la realidad. Creer que porque uno tiene un contacto o tiene calle, puede conseguir hacer las cosas por fuera de la ley o de un modo que no es el correcto, no es ser vivo. Porque además el vivo criollo es excesivamente marketinero y pantallero. Le encanta hacer saber a los otros que es un vivo, como en esa famosa película venezolana con Toco Gómez, los Tracaleros, ¿se acuerdan? Bueno, los que vivieron esa época o los que son medio nostálgicos del cine venezolano de los años 70 y 80 seguramente conocen la película. Pero lo cierto es que el vivo no es vivo si todo el mundo sabe que es vivo. El vivo sabe que es vivo él solo, nadie más. Y se muere en su viveza y ya verá qué hace con las consecuencias de eso. Pero el venezolano es esencialmente ingenuo e inocente. Eso no quiere decir que no sea culpable de sus errores, pero sí que está en la infancia social, está en la infancia política, en la infancia espiritual. Eso es bueno y es malo. Es una de las razones por las cuales nuestro método por antonomasia, de cajón, para escapar de una realidad que nos supera, es el humor, es la risa. Es como el niño que vuelve al juego, que altera la realidad para crear una realidad distinta, que es divertida, que es digerible, que se puede aceptar, porque si no nos volvemos locos todos. Y eso nos ha permitido sobrevivir. El alma venezolana tiene muy buen humor. Ve la gracia en las cosas, ve la alegría en la tristeza, ve la esperanza en la oscuridad. El alma venezolana se burla del mal, lo minimiza y hace de él un chiste. No importa qué tan terrible o gigantesca sea la sombra de ese mal. Pero la contracara de eso es que si todo es un chiste, no podemos apreciar en su verdadera magnitud el problema que tenemos, sea el que sea. Ni entender que los problemas hay que resolverlos y no se acaban al hacer un chiste de ellos, porque eso es como meterlos debajo de la alfombra. Yo estoy seguro que todos recordamos los sketches de La Rochela, los monólogos de Emilia Lovera, incluso las sesiones de stand-up de, no sé, José Rafael Guzmán. Solemos caricaturizar los males venezolanos porque muchos de ellos son un trago de agua fría. Pero en ese proceso también los dejamos de lado, los aceptamos. Cuando se minimizan las cosas, uno corre el riesgo de naturalizarlas. Y eso se ha convertido en parte del alma venezolana. Pero toda alma, esto lo saben muy bien las personas de fe, es maleable, se puede moldear y se puede transformar. Eso sí, con esfuerzo y con trabajo y sudando. Y esa ingenuidad también se manifiesta en la relación que tenemos con la política. El venezolano, por supuesto, está profundamente atravesado por sus raíces españolas, negras y aborígenes. Y el caciquismo, que derivó de la mano también del sistema nobiliario español, nos trajo el caudillismo. Si a eso le sumamos no solo nuestra profunda espiritualidad cristiana, sino también la influencia, en gran medida mágica, de solución inmediata de los problemas, por intercesión de poderes superiores que nos viene lamentablemente de las religiones animistas africanas, tenemos una distorsión del mesianismo. Porque la figura mesiánica, representada en Cristo, es la primera que se pone la cruz encima. Es la primera que se pone al servicio de los otros. En cambio, nuestro mesianismo está atravesado por una devoción casi idólatra de las figuras políticas, que incluso muchas veces tiene que ver con anécdotas personales y esperamos que estas figuras resuelvan los problemas inmediatamente.
El otro día publicamos un video justamente sobre una discusión entre Luis Herrera Campins y Sofía Inver. Y hubo alguien por ahí que llegó a decir que Luis Herrera fue la reencarnación de Páez. Imagínense. Esto no es una opinión particular sobre el gobierno de Luis Herrera, ni tampoco sobre la actitud de Sofía Inver. Lo dejamos ahí, de hecho, para que la gente debatiera, discutiera. En algún momento quizás haremos un programa sobre ellos. Pero bueno, la verdad es que si seguimos así, Rómulo Betancourt va a ser la reencarnación de Parménides. O sea, el punto es que pareciera que muchas personas que vivieron tal o cual gobierno o que incluso llegaron a conocer personalmente por necesidad, por trabajo, por casualidad a una de estas figuras políticas y les cayó bien, o resulta que en esa época les fue bien, tienen una tendencia a deificarlos. No, chico, ese fue el mejor presidente de la historia del universo. No, los malos eran nada más los adecos y estos eran, mira, canela en rama. Luis Herrera salió de Miraflores y se hizo terciario franciscano y monje de convento y después se puso a repartir sopa en la Candelaria. Es gracioso también, pero habla mucho de nuestra forma de ser. Y parece incluso inofensivo, inocuo en este grado, ¿no? En este tipo de interacciones. Pero la idolatría, la ceguera de lo anecdótico, tapa lo histórico, tapa lo objetivo, tapa lo medible, y eso es un problema. Pero un problema aún más grande es cuando esa inocencia transformada en analfabetismo político se convierte en la materia prima para que muchos politiqueros sepan, tengan la certeza de que pueden vivir y enriquecerse traficando con la esperanza y todavía más con la desesperación del pueblo venezolano. Así hemos pasado por Arias Cárdenas, Rosales, Capriles, Leopoldo, Ramos Alú, Guaidó, y ahora estamos con María Corina y Edmundo. Y en ese apasionamiento propiamente venezolano que todo lo permite, pero que al mismo tiempo parece que nada lo perdona, muchos que eran capaces de pelearse hasta con su mamá, defendiendo a Ramos Alupe en 2015, hoy se rasgan las vestiduras porque el tipo es un corrupto. Tenemos una relación sumisa, inocente, pero también irresponsable e ignorante con nuestros dirigentes. Muchas veces vamos tranquilamente al matadero y luego no entendemos por qué. Si hablábamos de una distorsión del mesianismo, podemos hablar también de una distorsión del sentido y la comprensión de la esperanza. La esperanza es fundamento de la espiritualidad cristiana, que también es base de la venezolanidad. Y pueden venir a decirme lo que quieran, pero eso es una realidad tangible. Nuestra concepción del bien y del mal, no solo por hispanoamericanos, occidentales, sino por venezolanos, es dependiente de lo espiritual. Lo que pasa es que hay una distorsión ahí también, propia del animismo negro y aborigen. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es. El asunto es que es. Entonces tenemos un sentido de la esperanza que está condicionado por la inacción. Es una esperanza que no se mueve. Es una esperanza que está siempre como expectante. Lo tiene que resolver el Mesías de turno. Lo tiene que resolver Dios sin mi intervención, sin mi sacrificio y sin mi trabajo. Lo tiene que resolver otro, no yo. Ah, pero ¿y si María Corina no está haciendo las cosas bien, por qué no sales tú a Miraflores y tumbas al tirano? Miren, muchos chamos lo intentaron y los mataron. He conocido gente que ha recibido ese tipo de respuestas por parte de otros venezolanos y sinceramente pusieron su vida al servicio de una Venezuela mejor. Una Venezuela que en su corazón era libre, que en su mente y en su espíritu era libre, y aún así se tienen que calar esos comentarios, porque existe esa ingenuidad, esa esperanza que se entremezcla de una manera rara y difícil de entender con este analfabetismo político, y eso nos habla de un alma venezolana que no ha madurado. Repito, estamos en la infancia de nuestro espíritu, nuestra infancia social, nuestra infancia política, y los movimientos del alma no son siempre ascendentes ni descendentes, y listo. Venezuela ha estado en situaciones mejores en cuanto a estos niveles de madurez y podemos volver a esos niveles. Es más, creo que debemos superar esos niveles. Lo bueno de la infancia, como pasa con cualquier niño, es que es todo potencia, es todo posibilidad. Entonces, al ser los venezolanos posibilidad y potencia,
tenemos frente a nosotros una disyuntiva: convertirnos en el mejor país posible, con el esfuerzo y el sacrificio de todos, transformando los esquemas mentales de esta alma nuestra en las partes en que hay que sanar y corregir, o seguir por el camino del vicio, de la corrupción, de la decadencia y desaparecer. Pero esta sencillez del alma venezolana, no me voy a quedar únicamente en críticas ni pesimismos, tiene muchas cosas lindas. Esa manera de pensar mágica que nos viene de nuestra herencia negra y aborigen y en alguna medida del aventurerismo español, que soñaba con una tierra de gracia, se tradujo en cosas muy hermosas en nuestra literatura, en nuestra música, en nuestra pintura. Lo real maravilloso, decía Uslar Pietri, antes de que habláramos del realismo mágico. Y si usted lee El falso cuaderno de Narciso Espejo, o La mano junto al muro de Guillermo Meneses, o Mi padre el inmigrante de Vicente Gervasi, o algo más popular, escucha la música del tío Simón con su Alcaraván, que dice más de la superstición llanera que del propio Alcaraván, o la poesía cantada del gran Luis Mariano Rivera, o el canchunchú florido de Gualberto Barreto, usted va a poder encontrar la magia en estado puro, ya no atravesada por algo oscuro, por un anhelo de poder, sino por una pureza, una sencillez del alma que se deleita precisamente en las cosas chiquitas, en las cosas simples de la vida. Luis Mariano Rivera le canta al mango y lo compara con la manzana y nos muestra con juegos de palabras preciosos, con una exaltación de la tierra venezolana con humor, burlándose un poco de aquellos a los que les gusta aparentar cómo, en realidad, nuestra naturaleza es humilde y sencilla. Una distorsión de eso sería la chabacanería, que también la conocemos, pero no vamos a entrar en ese tema. Sigamos con la humildad, porque eso también nos posiciona en un vínculo diferente con nuestro entorno. La poesía, la música, la danza venezolana no es otra cosa que un permanente homenaje a esta tierra nuestra y todo lo que surge de ella. Es un homenaje permanente a la creación, desde la Gran Sabana hasta los Andes, desde los valles de Aragua hasta el Ávila, desde los Tepuyes hasta la cuenca del lago. Hay un enamoramiento permanente hacia los colores del turpial y del araguaney, hacia el verdor de Galipán en el Ávila, hacia el sonido del río Chama bajando tempranito en la mañana por las faldas del páramo, hacia el olor de la yaca, del cafecito tempranero en la casa de la abuela o de la mamá de uno, de la arepa caliente recién hecha, con bastante mantequilla, de la textura del mango, del mamón, de la pomarrosa, del sabor del café y del cacao. La alegría de la tierra de Mario Briceño Iragorri, la tierra de gracia de don Pedro Graces, esa Venezuela agrícola de Adriani, de Reni, de Uslar, muy ajena a la Venezuela artificial del petróleo, que es otra distorsión de nuestra alma, quizás la más grave, se eleva y se llena de alegría en el contacto de los pies con la grama mojada, de la cabeza con la lluvia que cae, de las manos con el trigo, el jojoto, que vamos arrancando de las plantaciones con esfuerzo y con trabajo, porque el alma venezolana es agrícola. Los vascos tuvieron mucho que ver con eso, la relación que ellos tienen con su tierra, montañosa, pedregosa, con pocos días de sol al año, es hondísima. Tú les arrancas eso y es como arrancarles su alma. Por eso para ellos siempre ha sido tan importante el tema de los fueros, el derecho consuetudinario, las costumbres. En eso los venezolanos compartimos alma vasca, del mismo modo en que tenemos alma aborigen. Claro, eso hay que llevarlo a una instancia más elevada, porque el campesino no puede quedarse siendo campesino, sino que tiene que convertirse en un empresario agrícola, por medio de la tecnificación, con capacidad de competir con las importaciones. Hay un comentario que hizo una vez Renio Tolina, por supuesto, haciendo una publicidad. Pero como este hombre era capaz de venderte cualquier cosa, lo propuso de una manera tan hermosa, tan simpática, tan atractiva, que yo no puedo evitar citarlo, porque para mí tiene todo que ver. Reni estaba haciendo una propaganda de cloro. Yo no sé por qué, desde que hicimos hace 3 o 4 años nuestros capítulos sobre Reni, han desaparecido muchos audios, muchos videos, programas de Reni en su radio. No sé por qué.
Pero había uno donde él decía que el hogar venezolano, el hogar humilde, que es la esencia del hogar venezolano, huele a cloro sobre piso de cemento. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque quizás no es la realidad de todos los venezolanos, pero yo recuerdo ese olor. Lo recuerdo en casa de mis abuelos, en un barrio de Maracay llamado Caña de Azúcar. Recuerdo el piso de cemento y recuerdo ese olor a cloro que más que hablar de las condiciones de la casa, hablaba de las condiciones de las personas que habitaban en esa casa. Porque mis abuelos y mis tíos, aun siendo personas sumamente sencillas, sumamente humildes, como no tenían el rancho en la cabeza, siempre tenían esa casa limpiecita, oliendo a cloro, oliendo a limpio. Y yo creo que Reni se refería a eso. El venezolano, en su potencialidad y en el ejercicio de sus virtudes, puede vivir una humildad y una sencillez digna, no una humildad y una sencillez chabacana, criminal y miserable, porque todo eso está en la cabeza, no en el corazón. Una persona que vive en las Marías del Hatillo o en Cumbres de Curumo puede tener su casa hecha un desastre. Pero esa esencia de lo simple y esa simplicidad resumida en un olor, el del cloro, de la pulcritud, de la limpieza que nos habla de un orgullo sano y de una dignidad ante la pobreza, eso es representativo del alma venezolana y es una virtud muy linda. Reni lo sabía y lo llegó a decir de una forma muy poética. Espero que podamos conseguir ese video otra vez. El alma venezolana tiene fe. Esa fe es inicialmente religiosa. La relación que tienen los zulianos con la Virgen de Chiquinquirá es tan profunda. Esa maternidad que ejerce sobre todo una región del país es tan grande y tan honda, que a muchos zulianos se les olvida que la Virgen es un camino hacia Cristo y Cristo mismo queda relegado, queda como en segundo lugar. Pero Venezuela es un país profundamente mariano. La cantidad de gente que moviliza a la Divina Pastora o la Virgen del Valle, las promesas, la entrega, la esperanza bien encaminada. Una cosa tan sencilla, chico, y que uno no se da cuenta hasta que no sale de la casa, como es el pedir la bendición, cuando se entra y cuando se sale, y a todos los mayores que están presentes, padres, tíos, abuelos, bisabuelos. Eso es el alma venezolana. Está tan intrínsecamente ligado a lo que somos, que mi papá, siendo creyente pero cero practicante, se molestaba. Se le prendía la mecha si yo llegaba a la casa y no le pedía la bendición a mi mamá, por ejemplo. La cosa ni siquiera era con él directamente. Y si era con él y yo llegaba, épale papá, él me decía, ¿tú no pides la bendición? Y quizás no tenemos una conciencia clara de lo que significa bendecir a nuestros hijos. Un padre es un instrumento por el cual la gracia santificante del Espíritu llega al hijo. Y muchos hijos venezolanos han llegado tranquilos a sus casas, en un país tan peligroso como el nuestro, sin saberlo, por esa madre y ese padre que rezan, que bendicen y que se quedan en vela esperando a que los muchachos vuelvan. Yo he visto cada cosa. Una vez me acuerdo, estaba caminando a la 1 de la mañana por la avenida San Martín, loco de Perinola, enfrente de una plaza que eso parecía la Convención Mundial de Malandros. Y en lo que se me empezaron a acercar, de la nada, apareció un policía. Uno. Bajito, gordito y con bigote. Y eran como 20 malandros. Y se puso a caminar al lado mío. Ni me miró, ni me habló, ni miró ni habló con los malandros, que por cierto, se fueron. Dejaron el pelero. Caminó conmigo 2 cuadras hasta que yo llegué al hotel donde me estaba quedando y siguió de largo. Esa noche mi mamá había estado rezando. Dale que dale. Para que yo, que tenía que quedarme en Caracas y además era muy inventor, estuviera protegido. Entonces la bendición, que es algo que compartimos con Colombia, por ejemplo, es parte de nuestra alma y es una de las cosas más bonitas que podemos exportar en esta diáspora. Llevemos con nosotros la costumbre, la tradición de bendecir a nuestros hijos, para que ellos también bendigan a los suyos. Así, usted no crea, bendiga, porque el trabajo lo hace otro. Pero la fe venezolana también se manifiesta en un deseo constante de superación. Es cierto que hemos hablado del país ficticio, de la Venezuela que se cree viva, de la Venezuela que quiere las cosas fáciles.
Pero después está el país de los venezolanos que llegaron a Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú, Colombia, con un título de médicos, de abogados, de ingenieros petroquímicos, e igualito les costara o no, lo aceptaran al principio o no, trabajaron haciendo Uber, repartieron comida, limpiaron posetas, porque era lo que tocaba. Y era una manera de dignificarse desde otro lugar, que es el de la humildad. Hoy en día muchas de esas personas tienen flotas en Uber y tienen empleados. El plomero que trabajaba solo tiene su empresa de plomería y ofrece servicios a hoteles, a grandes empresarios. Otros están ejerciendo su profesión, otros se abrieron un negocio. Esa es la Venezuela bonita. Esa es la Venezuela que se despertaba a las 5 de la mañana, se tomaba su guayoyo en la lunchería, hablaba con alegría con el cajero o con la persona que lo atendía y se iba a trabajar, a bregar. Se pegaba un viaje desde Valencia, desde Maracay a Caracas, o desde Barquisimeto a Maracaibo, o desde Lobatera a San Cristóbal, todos los días para trabajar por el bienestar de su familia. Esa es la Venezuela que yo vi muchas veces, lo vi en mi casa, lo vi en muchos hogares. Eso es motor de transformación. Por eso yo siempre recalco que el mejor instrumento contra el vicio es recordar que uno tiene hijos y que quiere lo mejor para esos hijos. Empezando por el hecho de que no repitan estos vicios, que sean mejores, que tengan más oportunidades y que sean personas de bien. El alma venezolana, sin embargo, se ha visto distorsionada en sus creencias, más últimamente por el animismo palero y santero, que no son cosas nuestras. Por más que hubo animismo en nuestra sangre negra y aborigen, con el yoruba y demás, la auténtica palería y santería actual vinieron de las Antillas, de Cuba, de Dominicana, de Haití, de Puerto Rico. Lo más interesante es que muchos santeros y paleros creen y temen más a Dios que muchos cristianos. Venezuela debe recomponerse en este sentido y entender que no tiene propósito el buscar el poder acá a cambio de la condena allá. Si alguno que me escucha está metido en la palería o la santería y sabe perfectamente que el poder de Dios está por encima, entonces busque estar en gracia con lo absoluto, con el poder máximo. No se conforme con migajas. Olvídese de los tesoros de esta tierra y empiece a cultivar tesoros para la vida que viene después, porque esa sí que es larga, es eterna. El alma venezolana es esencialmente musical. Yo muchas veces he hablado de la cualidad innata de quien escucha esa tenue melodía de las palabras. Los buenos poetas, los de verdad, aunque escriban en prosa, son capaces de escuchar, como con oído absoluto, la música de las palabras. Y cómo unas se van encadenando con otras, como ciertas palabras no son las adecuadas para ciertos versos, para ciertos momentos, y otras sí. Esa musicalidad interna la vivimos nosotros, con una intensidad tal que todos somos un poco poetas, sea cantando un joropo o una canción de Ilan Chester, sea recitando coplas del tío Simón o versos de Andrés Eloy Blanco. Cuando usted dice un refrán, y el venezolano es profundamente refranero, está haciendo poesía. Nuestras historias de ánimas en el llano, en el valle, en la montaña y en la costa también tienen algo de poesía, de historia que va de boca en boca, de generación en generación. Solo el alma venezolana, que está en constante movimiento, hubiera sido capaz de producir algo como el arte cinético de Jesús Soto, de Juvenal Rebelo, de Carlos Cruz Diez. Y a mí, en lo personal, no me gusta el arte cinético, porque no me gusta el abstraccionismo, pero eso no importa. Es parte de nosotros, es parte de nuestra realidad social. Tenemos un alma encendida, un alma llena de fuego que busca la realización de grandes cosas. Y en ese sentido, nuestras artes plásticas no podían ser simplemente una cosa estática, no. Tienen que ser una cosa en movimiento, un testimonio verdadero de nuestras contradicciones, nuestras luchas, nuestra búsqueda constante de una realización como nación, como país, como ciudadanos. Esa llama, que nunca se apaga, se manifiesta también en nuestra comida. ¿A quién no le gusta comer picante? Y si no es picante, es pesado. Háganse la imagen. Domingo en la mañana, leyendo el periódico. Es otra época, esto es pre-Chávez. Tu papá, tu abuelo, tu mamá llega a la casa con el Nacional, el Universal y los periódicos regionales, que en mi caso en Maracay eran El Siglo, El Aragüeño y El Periodiquito. Tu mamá está preparando las arepas con caraota, queso, perico, tajadas.
O de repente compraron unas empanadas bien buenas porque es domingo y es un día especial en familia. Por ahí estás viendo, eres un chamo, las comiquitas en el periódico mientras tu papá o tu abuelo están viendo la Fórmula 1 o el resumen del béisbol del día anterior. La casa huele a cafecito recién hecho. La casa huele a arepa, huele a perico. Sales de la casa, saludas a los vecinos. Estés en La Lagunita, en el pueblo de Baruta, en el barrio de La Vega, en Puerto Ordaz, en la plaza de Milla de Mérida, en Palo Negro en Maracay, en San Jacinto, en Los Guayos, en Valencia. No importa. Sales y hablas con todos porque los conoces a todos, así sea de cara. Al portugués de la panadería, al señor de la quincalla que te fía, aunque tenga el cartelito de hoy no fío, mañana sí. Hay un señor por ahí cerca que prepara tremendos jugos de guayaba y de parchita. Alguien tiene puesto un joropo, mientras que el del lado tiene una gaita y el otro tiene una salsa a todo volumen. Porque el alma venezolana es expansiva. Es como que no tiene limitaciones muy claras, al punto en que muchas veces no respetamos el límite que nos demarcan los demás, pero también es el modo en el cual nos vinculamos, el modo en el cual nos sonreímos, nos conectamos. Y pueden pasar 30 años, y vas a volver al lugar que te vio nacer, y el portugués se va a acordar de ese pan con guayaba que te gustaba tanto de chamo. Y el señor de la quincalla te va a dar un fuerte abrazo, porque ese es tu barrio, ese es tu espacio, ese es tu país. Y eso puede ser así en Venezuela o en las comunidades venezolanas en cualquier parte del mundo. A mí a veces me da tristeza, a veces no, siempre, cómo afuera de Venezuela nos apoyamos tan poco, tampoco. Nos jactamos de ser simpáticos, de ser dicharacheros, amigueros, pero hay como un resentimiento colectivo entre nosotros. Nos damos como vergüenza. Y somos una colectividad que puede ser muy unida a veces, pero por lo general es muy desunida. Sería lindo que el alma venezolana se manifieste positivamente en este sentido, sin importar las coordenadas. Y nuevamente, ese fuego, ese deseo de trascender que es la razón fundamental por la cual realmente nunca ha calado doctrina materialista alguna en el país y ni los mismos chavistas son marxistas, porque el chavismo y el socialismo del siglo XXI son un menjunje que tuvo que apropiarse de la espiritualidad y de la trascendencia nacional para llegar al corazón de los hombres. Ese fuego, decía, es el que también nos ha impulsado a cosas extraordinarias, a la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis del Dr. Convit, el premio Nobel del Dr. Benacerraf, a la santidad de nuestro José Gregorio, a la férrea voluntad del Dr. Gabaldón. Venezuela fue el primer país en erradicar la malaria. Ahí sigue estando el Instituto de Malariología. El alma venezolana, al ser hispanoamericana, está llena de contradicciones. Y es sumamente importante que seamos críticos, conscientes de nuestras fallas, nuestros vicios, para poder corregir cuanto hay de malo en nosotros y minimizar la fricción de estas contradicciones. ¿Vamos a poder eliminarlas por completo? No. Y tampoco es conveniente, porque esa lucha interna es la que nos hace ser lo que somos. Pero podemos ser mejores. Hemos sido mejores. Seremos mejores. El alma venezolana es enérgica, es poderosa, tiene deseo de grandeza, pero también es inocente e ingenua. Al alma venezolana le falta formación para escapar del yugo de la ignorancia y el analfabetismo social y político. Pero en lo más hondo, el alma venezolana es alma buena. Es alma donde habita la gracia divina de una manera muy especial, porque Venezuela con todo está muy cerca del corazón de Dios. Todo este sufrimiento no es en vano, no puede ser en vano. Si aceptamos y entregamos el sacrificio de nuestro pueblo en función de cosas más grandes, va a tener sentido, porque como decía muy bien Reni, nuestro país no nació siguiendo a nadie, más que Dios, claro. Nuestro país nació diciendo, por acá, señalando el destino del continente. Y tenemos eso latente todavía en nuestra alma. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima.